Se viene el gigante veracruzano. Y si les dijera que Veracruz está dejando de ser nota por los escándalos para empezar a hacerlo por las inversiones, sí, algo está cambiando. Porque mientras muchos estados siguen esperando a que la federación los voltee a ver, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, decidió poner a su estado al frente del tablero económico del país. Rocío Nale acaba de instalar el Comité Promotor de Inversiones de Veracruz, una pieza clave del Plan México, ese gran proyecto nacional que busca atraer capital, generar empleo y conectar a los estados con las cadenas productivas globales. Y ojo, esto no es discurso, es estrategia pura. Este comité no es otro de esos grupos de trabajo que se quedan en el papel. Está conformado por empresarios, por autoridades económicas y el propio gobierno estatal con una tarea muy concreta: agilizar trámites, acompañar inversiones y eliminar las trabas. El subsecretario Vidal Llerenas Morales explicó que este modelo ya está funcionando en otros estados bajo el Plan México y su objetivo es muy claro: que el gobierno deje de ser un obstáculo y se convierta en un aliado. Y si hay un estado donde esto puede funcionar, es Veracruz. Hay puertos, hay industria, hay agroindustria, hay energía, todo converge aquí. Y Veracruz ya no quiere quedarse viendo cómo otros crecen. De acuerdo con Ernesto Pérez Astorga, secretario de Desarrollo Económico, hoy hay 9 proyectos activos con una inversión de 4,102 millones de dólares. Más de 4,000 millones. Una cifra que pone al estado al nivel de gigantes industriales como Nuevo León o Querétaro. Y eso apenas es el arranque. Vienen 21 proyectos más, según las autoridades estatales, con una proyección de 9,500 millones de dólares, el doble de lo que ya está en curso. Por primera vez en mucho tiempo, Veracruz está en el radar de los grandes capitales. Entre los proyectos más importantes están el complejo petroquímico Escolín, en colaboración con Mota Angel y la escollera del puerto de Veracruz, que ampliará la capacidad logística y energética del estado. 2 obras que posicionarán a Veracruz como el centro logístico de América Latina, con conexión directa a Europa, Sudamérica y Estados Unidos. Y Rocío Nale lo ha repetido: energía e infraestructura serán las cartas fuertes de su gobierno. No se trata solo de atraer inversión, sino de crear un ecosistema económico sólido y sostenible. Este Plan México, impulsado por Claudia Sheinbaum, busca una política industrial moderna, territorial y sustentable. Y Veracruz está demostrando cómo se aterriza eso en la práctica. Rocío Nale lo resumió muy fácil: Veracruz tiene todo. Tiene puertos, industria, agroindustria y una tradición de trabajo. Y el mensaje va más allá del discurso político. Hay rumbo, hay orden y hay visión. Después de años en los que el norte acaparaba toda la inversión, el sur vuelve a competir. Y el objetivo de Rocío Nale está muy clarito: recuperar la confianza empresarial, y eso se logra con reglas claras. Se logra con certeza jurídica y con puertas abiertas. Lo dijo con una frase que ya suena a lema de gobierno. Dijo que aquí, si se puede, es sí. Y si no se puede, también lo dice con claridad. Una filosofía muy simple, pero revolucionaria en un país donde los trámites matan los proyectos. Si Veracruz logra mantener ese ritmo, puede convertirse en el nuevo corazón industrial del país. Durante años, Veracruz fue sinónimo de deuda, de abandono y de promesas incumplidas. Y hoy vuelve a hablarse de inversión, de empleo e infraestructura. El desafío será que todo esto no se quede en papel, sino que llegue a la gente. Y si las cifras se traducen en empleos y bienestar, entonces sí podremos decirlo con orgullo: Veracruz, el gigante dormido, por fin está despertando. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Hallan restos humanos en Poza Rica. Sí, nos movemos al norte del estado. Vamos a dejar a un lado los temas económicos, empresariales. Vamos a hablar acerca de todo este tema de Poza Rica, porque el lodo que dejó el desbordamiento del río Cazones volvió a hablar.
En Poza Rica, entre los escombros y el fango que aún cubren parte de la ciudad, fueron encontrados restos humanos. Este hallazgo ocurrió en la colonia Magisterio, donde vecinos alertaron por los olores fétidos que salían de la calle Salvador Novo cerca de las 3 de la tarde. Al llegar, los elementos de seguridad pública acordonaron la zona y confirmaron lo que nadie quería escuchar. Había restos humanos mezclados con el lodo. Este descubrimiento encendió las alertas en un municipio que sigue de pie entre la tragedia y la incertidumbre, porque en Poza Rica el desastre natural ya se convirtió también en una crisis humanitaria. Después del reporte, policías estatales y personal de la Secretaría de Seguridad Pública se movilizaron de inmediato. Minutos después el área fue asegurada y el perímetro se amplió hasta la calle Clemente Orozco, donde el lodo acumulado tras las inundaciones seguían cubriendo parte de las viviendas. Al sitio llegaron también efectivos de la Secretaría de Marina y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias periciales y levantaron los restos para su análisis. Las investigaciones ministeriales ya fueron abiertas y la prioridad ahora es determinar si los restos corresponden a alguna de las personas desaparecidas durante las inundaciones o si se trata de un caso ajeno a la tragedia. Por ahora, las autoridades mantienen reserva total sobre los resultados preliminares, pero este hallazgo llega justo cuando Veracruz aún no termina de contar a sus víctimas. De acuerdo con los datos más recientes, las inundaciones provocadas por el desbordamiento del Cazones dejaron 36 personas fallecidas, 28 en Poza Rica, 3 en Ilamatlán, 2 en Álamo, 1 en Gutiérrez Zamora, 1 en Papantla y 1 más en Tuxpan. Además, 7 personas siguen desaparecidas, la mayoría en comunidades rurales del norte del estado. Los equipos de rescate aún recorren zonas anegadas con drones, con binomios caninos, con brigadas de búsqueda, pero el dolor no se ha terminado. Y con cada hallazgo, la herida vuelve a abrirse, porque lo que el agua arrasó ahora está regresando con la tierra. La Comisión Estatal de Búsqueda informó que 6 personas continúan desaparecidas después de las lluvias de octubre, 4 en Ilamatlán, 1 en Chicontepec y otra en Poza Rica. Entre ellas se encuentran María Guadalupe Hernández, maestra de 37 años, su hija Alison de 7, desaparecidas el 9 de octubre en la comunidad de Chahuatlán. También está Anselma Ramírez, docente, y Lucinda Hernández, ama de casa, ambas hablantes del náhuatl y desaparecidas ese mismo día en la misma zona. El gobierno estatal asegura que los operativos de búsqueda no se han detenido, pero para las familias cada día que pasa sin noticias es una nueva forma de pérdida, y el hallazgo en Poza Rica podría ser tristemente una pista más en medio del desastre. Pero el lodo empieza a secarse, pero la tragedia no. Veracruz sigue contando nombres entre el silencio de las calles y el olor del fango, y los restos hallados en Poza Rica son un recordatorio brutal de lo que quedó bajo el agua. Vidas interrumpidas, familias rotas y una ciudad que intenta levantarse entre la desesperanza y el miedo, porque en medio del desastre la naturaleza habló primero, pero ahora le toca hablar a la justicia. Noticias locales. Robo e impunidad en pleno centro de Jalapa. Sí. Mientras muchos jalapeños trabajan para sobrevivir, otros siguen robando como si la ciudad no tuviera ley. Un hombre identificado como el Edson fue captado por cámaras de seguridad robando un celular dentro de un negocio en pleno centro de Jalapa. El video, difundido en redes sociales, muestra el momento exacto en que el sujeto entra al local, finge ser cliente y, aprovechando un descuido, toma el teléfono del mostrador antes de salir tranquilamente a la calle Herón Pérez, justo detrás del edificio del PRI. La escena es muy corta, pero suficiente para indignar a cualquiera. Un ladrón de los de siempre, actuando con la misma calma de quien sabe que difícilmente lo van a detener. Este robo ocurrió la tarde del jueves, cuando el empleado del negocio se había movido unos segundos hacia la parte trasera del local. En cuestión de horas, el video se hizo viral. Las fotos muestran al ladrón de complexión media, camisa clara y pantalón oscuro. Usuarios de Jalapa comenzaron a identificarlo rápidamente como Edson, un nombre que ya suena familiar entre comerciantes por su historial de robos repetidos en la zona centro, pero según los locatarios, el Edson ha sido detenido en otras ocasiones por el mismo delito.
pero vuelve a las calles sin mayores consecuencias. Algunos testimonios afirman que suele andar armado con un cuchillo para intimidar a sus víctimas. La propietaria ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, mientras la policía analiza los videos para confirmar su identidad. Pero en Jalapa, el rostro de El Edson se volvió símbolo de algo más grande que un robo. Representa la rutina de la impunidad cotidiana, la de los delincuentes que entran, que roban y que desaparecen como si nada. El video lo muestra actuando con calma, la misma calma con la que muchos viven sabiendo que aquí el que roba muchas veces sale antes que el que denuncia.